Hola, bienvenido al curso Bioestadística para la Investigación en Salud. El módulo Introducción a la Bioestadística. Presenta Dr. Juan Antonio Córdoba Hernández. Empecemos por definir bioestadística. De acuerdo con la Real Academia Española, la define como la ciencia que aplica el análisis estadístico a los problemas y objetos de estudio de la biología, un área que también incluye a la ciencia de la salud. Para Daniel, la bioestadística se define como el uso de métodos estadísticos en las áreas de biología y medicina. Se centra en planificar experimentos, recolectar y manejar datos, así como analizar e interpretar los hallazgos obtenidos en investigaciones relacionadas con la salud humana, la biología y las ciencias de la salud. Vamos a plantear algunos objetivos de la bioestadística. Uno de ellos es recopilar y almacenar los datos recogidos de la investigación. Esta se organiza y almacena los datos de manera eficiente para asegurar su integridad y disponibilidad para el análisis posteriores, lo cual es crucial para el avance del conocimiento en las áreas de las ciencias de la salud. Otro objetivo es la identificación de variables claves. La bioestadística juega un papel vital en la identificación de las variables y los indicadores críticos que son necesarios para realizar investigaciones en las disciplinas médicas y biológicas, ofreciendo así un pilar robusto para la investigación científica. Otro objetivo es la implementación de técnicas estadísticas para el análisis. La bioestadística se centra en la implementación de métodos estadísticos adecuados para examinar los datos que ayudan a esclarecer los hallazgos y revelar patrones y tendencias subyacentes. Definamos qué es ahora estadística. Para Daniel, es la disciplina que se ocupa de la recolección, organización, resumen y el análisis de los datos. Además, se puede realizar inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina solo una parte de estos. Para Spitzer, en general estudia los métodos empleados en la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos con el fin de obtener validez en las conclusiones y tomar decisiones de manera razonable y efectiva. Para Samuel, es la ciencia de la interpretación de los datos y de la toma de las decisiones en entornos de variabilidad e incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la importancia de la investigación que asumen de acuerdo con la National Library of Medicine? Investigadores y expertos de agencias y organizaciones de gobiernos privadas y sin fines lucro recopilan estadísticas de salud y las utilizan para aprender sobre salud pública, atención médica y otras áreas afines a las ciencias de la salud. Tiene un alcance para determinar cuántas personas en un país tienen una enfermedad o cuántas la contrajeron en un periodo determinado. También tiene un alcance para determinar el número de personas de cierto grupo tienen una enfermedad de acuerdo con ciertas características. Por ejemplo, ubicación, raza, grupo étnico,
sexo, edad, profesión, nivel de ingreso o nivel de educación. También analizar si un tratamiento es seguro y efectivo. Calcular tasas de estadísticas vitales. También puede identificar el número de personas que tienen acceso y usan la atención médica. Evalúa la calidad y eficiencia del sistema de salud. También evalúa el impacto de los programas y políticas gubernamentales en la salud. También evalúa los factores de riesgo para diferentes enfermedades. Diseña estrategias preventivas para reducir el riesgo de enfermedades. Estas son algunas de las importancias de la estadística en la investigación. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la bioestadística en la investigación? De acuerdo con López, tiene un aporte metodológico. Este juega un papel clave en todas las fases de un proyecto de investigación, desde la etapa de diseño hasta el seguimiento, la recopilación de los datos, el análisis y la interpretación de los resultados. Toma de decisiones en la investigación basada en la evidencia. Desarrollo de la innovación científica. Evalúa métodos rigurosos para sacar conclusiones de nuevos diseños de estudio y nuevos tipos de datos. Un proceso extenso que implica derivaciones y conceptualizaciones matemáticas, estudios de simulación y estudios de casos detallados. Hace una contribución a la medicina a través de ensayos clínicos y estudios epidemiológicos que contribuyen a la mejora de tratamientos y a la comprensión de muchas enfermedades. La estadística descriptiva. Recordemos que la estadística se divide en descriptiva y estadística inferencial. De acuerdo con Salazar y Castillo, es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos de los cuales se extraen conclusiones aceptables. Para realizar este análisis se procede a la recolección y a la representación de la información obtenida, es decir, al análisis que nosotros vamos a hacer con las medidas descriptivas de tendencia central y de dispersión, tablas y gráficos. Para Ayala es un conjunto de técnicas que nos dan descripciones numéricas y gráficas de un conjunto de datos. Para Salazar y del Castillo, describe a un conjunto de datos sin llegar a generalizar con respecto a un grupo mayor. Ahora, la estadística inferencial, de acuerdo con Salazar y Castillo, es la rama de la estadística que busca obtener conclusiones generales de una determinada población mediante el estudio de una muestra representativa, es decir, que con valor de los estadísticos obtenidos se puede establecer los valores de los parámetros. Ya estamos hablando que aquí empezamos a trabajar con diseños muestrales o los tipos de muestreos, probabilísticos y no probabilísticos. Para Salazar y del Castillo, es la que se dedica al análisis y trata de llegar a conclusiones o generalización de un grupo mayor basado en un grupo menor, o sea, llamada una muestra. Entonces, encontremos cuál es la diferencia entre descriptiva inferencial y descriptiva. De acuerdo con los autores que hemos estudiado, revisado para este curso, dicen que resumen y describe las características de un conjunto de datos de una población,
medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y la distribución de frecuencias y gráficos. Estamos hablando de la estadística descriptiva. La inferencial se usa una muestra de datos para realizar generalizaciones o inferencias en poblaciones grandes. Implementa la probabilidad para estimar y predecir tendencias y patrones, así como probar hipótesis, pruebas estadísticas como la regresión, correlación, ANOVA, t-de-Student, por mencionar. En conclusión, la estadística descriptiva se ocupa de describir lo que ya se conoce de un conjunto de datos, mientras que la estadística inferencial busca hacer predicciones o estimaciones sobre una población basándose en una muestra. ¿Qué es población? Población es un conjunto de elementos homogéneos en los que se desea investigar la ocurrencia de una característica o propiedad. El número de elementos puede ser finito o infinito. Para Castro, es el conjunto total de personas u objetos que tienen una característica en común de interés para un estudio. Entonces, vemos el concepto de población, que es el conjunto de todas las personas, de todos los derechohabientes que asisten a una clínica o a un sistema de seguridad. Eso sería toda la población. Por ejemplo, cuando hablamos de finita, significa que es mediable y se conoce la población. Por ejemplo, estudiantes matriculados en una universidad, derechohabientes de una clínica de seguridad social. Cuando nosotros ya conocemos a la población con la cual vamos a intervenir, aparece la fórmula para población finita. Ese es el modelo matemático que nosotros podemos utilizar para calcular la muestra con la que nosotros vamos a trabajar y vamos a inferir y que puede ser representativa para generalizar los datos de la población. Infinita, cuando no conocemos el tamaño de la población, es decir, las personas que hoy y en el futuro suscriban un seguro de vida, las piezas fabricadas por una máquina, la demanda diaria en un supermercado. Un estudio que podemos realizar para medir la satisfacción de clínicas odontológicas, no tenemos un censo que me indique cuántas clínicas ofrecen este servicio y podamos hacer un estudio para conocer el nivel de satisfacción de los pacientes. Desconocemos a la población, no tenemos una base, no tenemos un documento que nos diga la totalidad de la población a la que vamos a estudiar. Cuando no conocemos a la población, utilizamos este tipo de modelo matemático para una muestra infinita. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que nosotros podemos empezar a trabajar con el error estándar, con el valor de Z, con parámetros como P de P y Q, P el éxito, Q el fracaso. Para ello utilizamos este tipo de modelo matemático.
Entonces, a manera de resumen, y de acuerdo con Kelmasky, dice que la población la debemos de definir sin ambigüedad, de manera que sea posible siempre discriminar si un elemento o un participante pertenece o no a la población de estudio a la cual vamos a intervenir. Aquí unos ejemplos. ¿Qué piensan los mexicanos sobre el sistema de salud de los conductores del transporte público? Otro, ¿qué porcentaje de familias en los estados de México tienen mascota? ¿Cuál es la esperanza de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el mundo? ¿Cuál es la duración promedio de lámparas de bajo consumo de una determinada marca? ¿Los jóvenes deportistas consumen menos alcohol que los sedentarios? Son preguntas o cuestionamientos que nosotros nos podemos hacer para poder ir identificando nuestra población de estudio. Entonces, estudiar toda la población tiene algunos inconvenientes. Es difícil poder ejecutar una investigación en toda la población porque es muy cara, demoraríamos mucho tiempo, podemos medir a todos, por lo tanto, se debe de estudiar una muestra. Tenemos siempre una población, entonces aquí es donde intervienen las muestras para que sea representativa. Para Kelmasky, una muestra debe ser representativa de la población. Es decir, que todas las características importantes de la población tienen que estar en la muestra, en la misma proporción que en la población. Para Castro, es un subconjunto de individuos o elementos de una población definida que cumple con los criterios de propiedades comunes. Una buena muestra debe ser representativa de la población, es decir, que todas las características importantes de la población tienen que estar en la muestra en la misma proporción que en la población. Aquí las variables cualitativa, cuantitativa, la operacionalización de variables, la valoración de las dimensiones de las variables tiene mucha relevancia. Debemos de definir siempre qué características vamos a investigar en la población para poder seleccionar una técnica o un muestreo con las mismas características que el investigador ha determinado para realizar su investigación. Para que el estudio en una muestra permita extrapolar los resultados a la población de estudio, debe de cumplir los siguientes criterios. Primero, la muestra debe ser representativa de la población de estudio, es decir, que los resultados del estudio tengan validez interna y externa. La muestra debe ser representativa de la población estudio. Selección aleatoria. Que los sujetos de la población deben ser escogidos al azar y no por conveniencia del investigador. Tiene que tener un tamaño mínimo adecuado. El número de individuos necesarios y seleccionados aleatoriamente para obtener estimaciones que representen los valores reales del parámetro de la población de estudio. Entonces, aquí tenemos o revisemos el siguiente ejemplo. Para ejemplificar una muestra, ¿qué hacemos para probar la sopa o el caldo o nuestra comida? Revolvemos la olla con una cuchara, sacamos una proporción, o sea, una muestra.
la saboreamos y sacamos una conclusión sobre toda la sopa de la olla sin haber en realidad probado todo su contenido. Si la muestra ha sido tomada adecuadamente, sin hacer ningún tipo de trampa, entonces tendremos una buena idea del sabor de la totalidad de la sopa. Esto también es lo que hace la inferencia estadística. Los investigadores investigan algo sobre una población, pero no tienen tiempo o dinero para estudiar a todos los individuos que la conforman. Por lo tanto, ¿qué hacen? Seleccionan una muestra de la población para estudiar estas unidades. Generalmente son personas y utilizan esa información para sacar conclusiones sobre toda la población. Pero esa población también tiene parámetros. Esa muestra también tiene parámetros y estimador. Posada dice que los parámetros de la población van a estar representativos por el alfabeto griego. Van a aparecer el sigma, mu, p mayúscula y todas aquellas que representan la simbología griega. Esas son medidas cuantitativas que describen una característica de la población, representadas por la media aritmética, varianza y coeficiente de variación. En una población se presentan muchas características y en consecuencia tendrá varios parámetros. El estimador es para la muestra. El parámetro es para la población. El estimador de la muestra lo vamos a conocer por el alfabeto latinoamericano. Es decir, vamos a trabajar con los abecedarios como la P testada, como X testada, desviación estándar DS, y así sucesivamente como la moda, la media y la mediana, con la simbología de la M, la med de mediana y la mo de moda. Los estadígrafos o estadísticas son medidas cuantitativas que describen una característica de la muestra y se consideran estimadores para la población. Para Posada, un estadístico es una medida usada para describir alguna característica de una muestra. Un parámetro es una medida usada para describir las mismas características, pero de la población. Un estimador es cuando el estadístico se calcula en una muestra con la idea de hacer inferencia sobre la misma característica en la población. La inferencia estadística pretende aproximarse a los parámetros de la población a partir de los estimadores de la muestra. Aquí, para distinguir los estimadores de los parámetros, se representan con diferentes símbolos, de acuerdo con Botella Recamora. Ya habíamos comentado la media con su valor estadístico X testada. Para la población, mu. Desviación típica, la letra S, y aquí el símbolo de sigma. Y así sucesivamente nos vamos a diferenciar entre estadístico para una muestra y parámetro para una población. Tipos de variable. ¿Qué es una variable? Se considera como variable cualquier característica o propiedad general de una población que sea posible medir con distintos valores o describir con diferentes modalidades. Por ejemplo, el estado civil
de los pacientes. Puede ser soltero, casado, divorciado, separado, unión libre. Otro ejemplo, cuando medimos el coeficiente intelectual de los estudiantes de un grupo puede tener diferentes valores, 100, 90, 120, 130. La intensidad del dolor de un paciente, el nivel de glucosa en ayuna de un paciente, colesterol, triglicéridos. Y podemos argumentar diferentes variables para poder conceptualizar qué es una variable. Estas se dividen en cuantitativas y cualitativas. Las que más nos apasionan, las que más posiblemente se nos facilitan son las variables cuantitativas. Para Posada, estas variables permiten una escala numérica y las características de los elementos son observados cuantitativamente a través de una medida y unas escalas definidas. Entre las variables cuantitativas, el salario, la talla, el peso, el número de hijos, entre otros. En las cualitativas representan atributos de los elementos y no permiten representaciones numéricas definidas. Es decir, pueden ser representadas por valores numéricos que en el fondo generamos una categoría de orden cualitativo. Le asignamos valores, por mencionar una escala tipo Likert. La medimos en una escala con diferentes valoraciones, pero le asignamos un número de mayor a menor o de menor a mayor. Entre las variables cualitativas, el estrato socioeconómico, el estado civil, la profesión, entre otros. Las variables se clasifican de acuerdo con lo siguiente. La pregunta de investigación, el número posibles de valores y su escala de medición. Según su papel en la pregunta de investigación, estas pueden ser dependiente, independiente. Según el número de valores posible, continuas y discretas. Según su escala de medición, ordinal, de intervalos y de razón. Posada considera como un sistema que asigna valores numéricos a características susceptibles de medir. Normalmente las escalas pueden ser de 4 tipos: nominal, ordinal, de intervalos y de razón. Las cualitativas de escala de medición nominal categóricas y ordinal categóricas. La primera se utiliza para etiquetar o categorizar sin un orden. La segunda permite niveles con rangos determinados, pero nunca indica magnitud exacta. Y aquí algunos ejemplos de las variables que nosotros podíamos considerar como nominales y como ordinales. Dentro de ellas, nominales, tenemos el sexo, el estado civil, la procedencia del ingreso, el número de consulta, etc. El ordinal, el estado de salud, el nivel de conocimiento. Las cuantitativas, tenemos las de intervalos y las de razón. Las de intervalos se caracterizan por establecer de forma ordenada los niveles y la distancia entre uno y otros es la misma, lo cual conlleva a usar una unidad de distancia de referencia. La distancia entre 5 y 6 es la misma que hay entre 23 y 24, es decir, una unidad. Son el mismo intervalo. Ejemplo, escalas de las pruebas psicológicas. Tienen escalas de medición. Temperaturas del cuerpo humano, hay escalas de medición. Sobrepeso respecto de un patrón de comparación, también tenemos algunas escalas. Las de razón, estas escalas tienen las propiedades de las escalas ordinales y de intervalos. Intervalos iguales entre categorías y aplicación de las operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones. Pero además, el cero real es absoluto, no es arbitrario. Un ejemplo, peso en kilogramos.
estatura de las personas, ingreso familiar mensual, glucosa en miligramos sobre decilitro. Los diseños de investigación que podemos o pueden utilizarse de acuerdo al tipo son de cortes. Para Donis, los estudios de cortes tienen un valor epidemiológico importante, debido a que son útiles para investigar qué factores aumentan, factores de riesgo, o disminuyen, factor protector, la probabilidad de desarrollar una enfermedad o desenlace de interés, el resultado. Para Quispe et al. Diseño, los estudios de corte son de tipo longitudinal. Aquí los participantes son seguidos por un periodo de tiempo conocido. Primero se evalúan para recolectar los datos que permitirán a los investigadores caracterizar a la población de estudio y comparar las cortes de expuestos y no expuestos. Además, los diseños de investigación, sus objetivos del estudio de cortes son determinar la asociación entre exposición y el desarrollo de enfermedad o evento de interés, conocer la historia natural o curso clínico de una enfermedad, determinar sobrevivencias o estudiar factores de riesgo, factores protectores y de pronósticos. Estos tipos de estudio pueden ser de causalidad, estos suelen ser de prospectivo y muy útiles para el campo clínico para determinar el origen de una patología. Brotes epidemiológicos, estos suelen ser retrospectivos, ya que se busca determinar qué exposiciones ocurrieron entre los grupos o cohortes que puedan explicar los casos o enfermedad. Evaluación de intervenciones. Este tipo de estudios suelen ser prospectivos y bidireccionales y son usualmente utilizados cuando se quiere evaluar el efecto de ciertas intervenciones. Estudios de cortes. Estos estudios observacional que consiste en grupos de personas que están expuestas o no a más eventos en el tiempo, es decir, los sujetos con la exposición de interés, por ejemplo, hipertensión, y los sujetos sin la exposición sin hipertensión, son identificados y seguidos en el tiempo hasta que ocurra el desenlace o ocurra un accidente cerebrovascular, de acuerdo con Donis. Un ejemplo de estudio de corte: un investigador estudia la causa de una epidemia de nacimientos múltiples. Es debido al uso de técnicas de reproducción asistida mediante un estudio de corte. El investigador selecciona a dos grupos de mujeres. Un grupo de mujeres sometidas a esa técnica y otro grupo de mujeres no sometidas al procedimiento. Ambos grupos son seguidos en el tiempo. Hacia adelante, así se determina la frecuencia de nacimientos múltiples. Este tipo de estudio de corte es denominado estudio de corte concurrente. Quispe también tiene un tipo de corte pero prospectivo, que permite determinar con certeza la ocurrencia de la exposición y la incidencia de desenlace de interés, minimizando la probabilidad de sesgo, de selección, confusión e información. Se requieren grandes tamaños de muestras, seguimientos largos y grandes presupuestos. Un ejemplo: para obtener 100 casos de un evento de interés con una incidencia de 1 por 100.000 por año, se requiere que sigan por lo menos 1 millón de participantes por 10 años. Retrospectivo. Este tipo de corte, la recolección de los datos, es posterior a la ocurrencia de la exposición y resultado de interés. Esto significa que la línea de tiempo debe
construirse a partir de registros, entrevistas, cuestionarios. Debido a ello, este tipo de estudios son mucho más económicos y rápidos de realizarse en comparación a los estudios de cohortes prospectivos y ambispetivos. Un ejemplo es un estudio de tipo eficaz para investigar enfermedades con largos periodos de lactancia y así acumular suficientes criterios de valoración. Ambispestivo. La exposición antecede al inicio de la recolección de los datos, es decir, se realiza retrospectivamente, mientras que el desenlace de interés es evaluado prospectivamente. En la práctica, este diseño combina las fortalezas de los estudios de cohorte retrospectiva con rigurosidad de los estudios de cohorte con prospectivos, maximizando las ventajas de esto. Un ejemplo, este tipo de diseño es ideal para exposiciones con efectos breves y prolongados. También podría ser muy útil para investigar una exposición que aumenta o no el riesgo de efectos congénitos al mediano plazo y al riesgo de cáncer a largo plazo. Algunas características de estos estudios de cohorte, de acuerdo con Salazar, tenemos esperanza de vida al nacer independiente de la fecha de nacimiento de cada sujeto. Estamos hablando su característica, la edad, la valoración del efecto, edad. Otro ejemplo, la incidencia de cáncer de la vesícula biliar en mujeres nacidas entre 1963 y 1968. Aquí vamos a estudiar una característica, fecha de nacimiento, y la valoración es de cohorte. Y así otros ejemplos que nos ayudan a identificar el tipo de estudio, la característica y su valoración del efecto. Para DONIS, casos y controles. Este tipo de estudio es observacional. Primero se identifica un grupo de sujetos con cierto tipo de desenlace o enfermedad y otro grupo control sin el desenlace o evento después. Se evalúa en forma retrospectiva en el tiempo, por ejemplo, la historia clínica, a fin de encontrar si fueron sometidos a una exposición o el factor de riesgo asociado con la enfermedad de estudio o desenlace. Son estudios que se utilizan para explorar enfermedades infrecuentes o raras. Un ejemplo, cuando el investigador en un estudio inicia observando el evento, por ejemplo la trombosis venosa profunda, y se evalúa en retrospectiva la exposición, por ejemplo consumo de anticonceptivos orales. Son considerados estudios analíticos, casos y controles. Otro ejemplo de casos y controles, un investigador define a un grupo con el desenlace, ejemplo, cáncer de ovario o infarto al miocardio, identificados como casos, y un grupo sin el efecto o desenlace, identificado como grupo control. A partir de este momento, el investigador, mediante diferentes herramientas, como por ejemplo la revisión de historias clínicas, entrevistas u otro medio, determina la prevalencia o la frecuencia de exposición al factor de riesgo. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales o hipertensión arterial, respectivamente. Si la prevalencia de exposición es más alta entre los casos que entre los controles, la exposición está asociada con el aumento del desenlace o evento. Casos y controles. Otro ejemplo, los estudios de casos y controles son ideales para desenlaces raros, los cuales tomarían largo tiempo en desarrollarse, tales como las enfermedades cardiovasculares
o el cáncer. La escogencia de los controles deben ser similar a los casos en todos sus aspectos, excepto en el desenlace. La escogencia de un grupo control de manera inapropiada corre el riesgo de arruinar este tipo de estudio. Y aquí un procedimiento, un flujo para el diseño de caso y control. Primero, debemos de seleccionar el caso. Posterior, seleccionar los controles. Luego, analizar los datos y por último, interpretación de los resultados. De acuerdo con Soter, dice que en la primera etapa tenemos que definir casos, incidentes o prevalentes. En la selección de controles, ningún número de controles por casos, aparentamiento. Análisis de los datos, uso del odds ratio como medida de asociación, regresión logística múltiple para ajuste por posibles confusores. Casos y controles apareados requieren técnicas estadísticas especializadas. En la interpretación de resultados, el error aleatorio va sobre la confusión, va sobre el sesgo de selección, medida, memoria, casualidad, reserva. Los estudios experimentales pueden ser no aleatorizados o cuasi experimentales, es decir, antes, después o pre-post. Los estudios no aleatorizados o cuasi experimentales, estos estudios de evaluación o de intervención sin asignación aleatoria, en algunos estudios experimentales a veces no se escoge la muestra en forma aleatoria en relación con su exposición. Un ejemplo de estos estudios es la estrategia de tratamiento o de prevención. La ventaja de estos estudios es que incluyen grupos de controles recurrentes y tienen la precisión en catalogar los desenlaces para ambos grupos. Los estudios antes o después o pre-post, estos estudios se caracterizan porque cada individuo se compara consigo mismo, es decir, él es su mismo control. Un ejemplo es la evaluación de la eficacia de la cirugía de cataratas en un grupo consecutivo de pacientes que se evalúan antes y después de la intervención. El impacto de la normatividad de restricción de consumo de tabaco en lugares públicos y determinación de números de fumadores antes y después de introducir la normativa o la ley sobre no fumadores. Los estudios experimentales clínicos aleatorizados. Los experimentos clínicos aleatorizados son un ensayo clínico en el cual la asignación a la exposición o intervención es determinado por la aleatorización o por oportunidad. A través de estos estudios se evita el sesgo de selección y de confusión. Un ejemplo, aplicar un tratamiento o exposición en forma aleatoria. Esta asignación al azar permite confiar en que la única diferencia entre los grupos de estudio sería quienes van a recibir la intervención y quienes no la van a recibir. Y por lo tanto, cualquier diferencia entre los grupos al final del estudio es atribuida a la intervención aplicada. A eso se le llama inferencia causal. Hablemos ahora que también podemos trabajar con los tipos de encuesta. Por ejemplo, para trabajar con las encuestas, la Secretaría de Salud tiene un apartado dentro
de las investigaciones epidemiológicas, las cuales recopilan información de la población y que son fundamentales para el diseño y orientación de políticas públicas y programas. Esto lo podemos encontrar en la página de la Secretaría de Salud, de la página del gobierno, y por ejemplo una de ellas, una de las más populares, es el EnSanud. Con esta encuesta se puede trabajar para recolectar este tipo de información, además que las encuestas ya están validadas, estructuradas y que recogen la información de interés de acuerdo al estudio. Otra que podemos trabajar de manera y obtener datos también de ellos porque tienen datos abiertos para la población para consultar es el INEGI, que ellos crearon un sistema de consulta, que esto lo podemos utilizar a través de algunas aplicaciones o plugins que ellos mismos nos dan para poder descargar bases de datos y trabajar para reportar alguna tasa de incidencia, para reportar algunos casos, por ejemplo, de dengue, de epidemiología, de COVID, etcétera, etcétera. Para ello también pueden acceder a la página del INEGI. Otra que tienen, que seguramente la mayoría de nosotros la conocemos, son los cubos dinámicos que ofrece la Secretaría de Salud en la parte de las encuestas epidemiológicas. Encontramos una serie de encuestas o de herramientas que nos van a proporcionar información y que nos permite descargar información, bases de datos a través de su portal o sitio web. A esto se le llama cubos dinámicos y ahí contiene un sinfín de información. Para ellos, cuando nosotros elaboramos una investigación, un protocolo, debemos de considerar recomendaciones para la investigación en bioética. Aquí algunas de ellas, Strober maneja de acuerdo a cada una de sus recomendaciones tipos de ítems, tipos de preguntas que nosotros tenemos que revisar a la hora que son necesarias mencionar en la redacción. Otra propuesta es la de MUS, que es para el metaanálisis. Es una propuesta para el reporte de metaanálisis de estudios observacionales, que también consiste en una lista de cotejo, en una lista que nosotros tenemos que validar o verificar que cumplimos con toda la metodología que ellos nos proponen. Otra de ellas es otra metodología de la investigación para la cirugía y otra para la de pronóstico. La primera es de terapia y la otra es de pronóstico. Muy similar estos tipos de metodología, pero que son necesarias que nosotros las mencionemos cuando elaboramos el protocolo, el proyecto o la investigación. Esta parte va en material y método. Es considerada como también los comités de éticas, que también tenemos que ser éticos cuando realizamos una investigación y decir que nuestro protocolo o nuestro documento fue revisado por estos tipos de comités. Y con esto concluyo, les dejo el listado de referencias de cada una de las consultas que respaldaron, que sustentaron este curso. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Saludos.